Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buenas tardes, como cada semana les doy la bienvenida a todas y todos que nos acompañan en un programa más de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que esta es una coproducción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Ivette Mota y me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, por supuesto, me da mucho más gusto conversar como cada semana con el titular de este programa, el doctor Felipe Ávila. Y hoy, con nuestro invitado, por segunda ocasión, el historiador Alberto del Castillo Troncoso. Muy buenas tardes y bienvenidos los dos. Buenas tardes, Ivette. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Nosotros más contentos de que nos acompañes hoy también, Alberto. Y bueno, compartirles con nuestro público que esta semana continuaremos, en este programa, continuaremos conversando y revisando 50 años después de historia de la matanza del Jueves de Corpus, que fue el 10 de junio de 1971. La semana pasada platicamos de este tema de los primeros años y esta semana vamos a continuar reflexionando acerca de este suceso que marcó y fue un parteaguas para la historia de nuestro país. ¿Qué les parece si antes de iniciar vamos a recordar quién es el invitado que hoy nos acompaña y empezamos con este programa? Alberto del Castillo Troncoso es profesor investigador del Instituto Mora por el CONACYT, además de ser docente en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha obtenido los grados de doctor en Historia tanto por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México como por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Del Castillo Troncoso se ha especializado en el estudio de la historia social y cultural de México y América Latina durante el siglo XX. Su trabajo lo ha llevado a generar en los últimos 20 años una reflexión crítica acerca de la utilización de la documentación fotográfica como parte de la investigación histórica, así como a curar y documentar diversas exposiciones museográficas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Universidad Nacional, en el Centro de la Imagen y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Algunas de las publicaciones más recientes del doctor Alberto del Castillo son Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, 1976-1986, editado por el Instituto Mora y el Fondo Nacional de Cultura para las Artes, 2020. Fotografía y memoria, conversaciones con Eduardo Longoni, Instituto Mora, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2017. De la imagen, Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía, 2012. Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, La construcción de un imaginario. Instituto Mora, CONACYT, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2012. Ha obtenido mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero, 2012. Rodrigo Moya, Una mirada documental, México Distrito Federal. FONCA, El Milagro, Instituto de Investigaciones Históricas, La Jornada, 2011. Además de ser Premio Miguel Covarrubias 2011. Estamos de regreso en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook, por Twitter, que nos han dejado también sus mensajes y comentarios a través, por supuesto, de la señal de Radio Educación en las emisoras 1060 de AM y el 96.5 de FM en la Ciudad de México y las emisoras que se unen a esta transmisión desde diferentes puntos de nuestra república. Y bueno, Felipe, pues entramos de una vez al tema porque luego nos quedamos cortos de tiempo. Así que, Felipe, a 50 años de la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971, pues da tristeza recordar justamente la impunidad en la que sucedió este crimen. Y te pregunto, nos quedamos el programa anterior en este punto, ¿cuáles fueron las implicaciones, cuáles fueron los cambios importantes en la política, en las diferentes instancias policíacas y en el ámbito intelectual y también cultural de nuestro país luego de este suceso?
Pues sí, Beth, tienes mucha razón. A 50 años de que ocurrieron estos trágicos sucesos, es muy triste y también indignante que no haya habido ningún castigo para los responsables intelectuales y materiales de esta matanza. Eh, Causa mucha indignación el que el expresidente Luis Echeverría siga vivo y que nunca se le haya condenado, que esté todavía impune en su responsabilidad sobre esos trágicos sucesos. Y bueno, con relación a tu pregunta, pues como ya habíamos visto la sesión pasada, el 10 de junio significó una especie de parteaguas en la política mexicana, en la cultura, también quizá en la relación de varios de los principales actores colectivos con relación al régimen de la posrevolución. Creo que el 10 de junio fue el acto límite de la represión abierta en contra de un sector de las clases medias urbanas, en este caso de los estudiantes, contra los cuales el gobierno de la posrevolución se había ensañado el 2 de octubre de 1968. Y creo que la matanza del 10 de junio del 71, cuando el gobierno de Echeverría tenía apenas 7 meses de haber tomado el poder, pues fue también un acontecimiento de enorme significación, porque de alguna manera fijó los límites a los cuales el nuevo régimen, el nuevo gobierno no estaba dispuesto a permitir. Es decir, con esa represión lo que dejó muy claro es que no iba a permitir ningún tipo de disidencia política, que no iba a permitir la libre manifestación de las ideas, que no iba a permitir que los estudiantes volvieran a tomar la calle y quisieran oír su voz a los demás sectores de la sociedad mexicana, y que todo tendría que transcurrir, tendría que procesarse a través de las instancias legales, institucionales que fijaba el propio régimen. Entonces creo que ahí quedó muy claro de que las libertades que estaban expresadas en la Constitución, las libertades políticas, no iban a ser permitidas. Creo que eso era una toma de partido muy, muy clara por parte del nuevo gobierno. Y desde luego creo que pues también marcó un punto de partida para una nueva táctica que emplearía el gobierno de la República en los años siguientes, porque creo que la utilización de este aparato paramilitar que fueron los halcones para reprimir a los estudiantes a la luz pública, sin pudor, ya no lo siguió usando en los acontecimientos posteriores. Creo que a partir de entonces se privilegió el volver a combatir a los movimientos disidentes desde un esquema de contrainsurgencia, de clandestinidad, de hacer labor de espionaje, de infiltración, una especie de inteligencia militar y política para ir detectando a lo que consideraban que eran sus enemigos y actuando de manera quirúrgica contra estos núcleos que consideraban como enemigos y opositores, y también con una abierta utilización de aparatos de contrainsurgencia, en donde pues elementos como los halcones ya no fueron usados. En los siguientes años lo que se usó fue al ejército, a la marina, a cuerpos especiales de contrainsurgencia, en una utilización de la fuerza pública que se conoce como la guerra sucia, porque también la otra cosa que significó el 10 de junio es que muchos sectores democráticos de la sociedad mexicana, y particularmente sectores jóvenes de clase media, aunque no solamente, también obreros y campesinos, se dieron cuenta de que no era posible seguir transitando por las vías democráticas, que estaban absolutamente cerradas y que no les quedaba otro recurso que recurrir a la lucha armada. Entonces, a partir del 10 de junio también hay un viraje en la lucha popular, porque un sector importante de estos sectores que habían llevado a cabo importantes luchas democráticas en los 60s y a principios de los 70s,
optan por la clandestinidad y optan por la lucha armada, y entonces sí se establece pues una guerra sin cuartel entre los movimientos guerrilleros y el ejército y las Fuerzas Armadas mexicanas, en lo que se conoce como la Guerra Sucia. Y desde luego, pues lo vamos a ver aquí con mucho detalle, significó también un parteaguas en el terreno de la cultura y de la relación del régimen con los intelectuales, porque a partir del 10 de junio creo que el gobierno de Echeverría intensificó su táctica, su estrategia para tratar de cooptar a un buen sector de la intelectualidad mexicana progresista. Trató de cerrar la herida abierta por las represiones del 68 y del 10 de junio del 71. Llevó a cabo un enorme gasto del gobierno federal en materia educativa y cultural para tratar de cooptar, de atraer y de tener contentos a estos sectores que habían sido críticos y disidentes. Y bueno, tuvo en cierta medida bastante éxito en esto, como lo vamos a ver en este programa, Ivette. Alberto, la semana pasada nos platicaste, nos presentaste tu libro recientemente presentado, La Matanza del Jueves de Corpus, Memoria y Fotografía. Y en el apartado, La reconstrucción de la memoria, incorporas una extensa narrativa de tópicos que explican los cambios que fueron surgiendo a raíz justamente de este suceso trágico del 10 de junio. Y en este escenario que ya nos explica, nos contextualiza Felipe, pues de clandestinidad, de persecución, ¿cómo se fue construyendo y enriqueciendo esta memoria? ¿Quiénes fueron los fotógrafos que empezaron a revelar estas piezas fotográficas que retomas en tu obra y que, bueno, han podido enriquecer esta memoria? ¿Quiénes son los que participan? Claro, mira, es muy interesante lo que está planteando Felipe, ¿no? Déjame un poquito partir de esto para ir respondiendo a lo que nos planteas, que también es muy interesante. Exactamente, el 10 de junio del 71, hay que verlo en esta óptica, ¿no? Como muy vinculado al 2 de octubre del 68, ¿no? Son esta emergencia, ¿no? De estas clases medias, ¿no? Muchas de ellas privilegiadas porque tenían acceso a la educación superior, ¿no? Cuestión que era un agravio particular para Díaz Ordaz, así lo hizo saber en su momento, ¿no? Eran los favorecidos del sistema, los que se rebelaban en contra del sistema y ahí estaban pidiendo mayores libertades políticas. Yo creo que ahora hay consenso entre los historiadores en señalar que la reivindicación más importante, ¿no? Del 68 y del 71, que continuaba con este movimiento, era una reivindicación del Estado de Derecho, en un momento en el que el régimen que teníamos era un partido hegemónico, un partido de Estado, sin mayores contrapesos democráticos. Entonces, partiendo de esa base, ¿no? Y retomando desde ahí el 71, hay varias cosas muy interesantes que diferencian al 10 de junio, a la matanza del 10 de junio, de la terrible matanza del 2 de octubre. Y una de ellas es el comportamiento de la prensa. Yo un poquito ese es uno de los hilos conductores de mi investigación, de mi trabajo. ¿Qué pasa con la prensa? Y es que a diferencia del 2 de octubre, en que sabemos, ¿no? Que gran parte de estos servicios de inteligencia, del cuerpo judicial, se va sobre los departamentos de fotografía la noche del 2 de octubre para decomisar, para destruir los trabajos. La represión del 10 de junio, en cambio, se da directamente sobre los reporteros gráficos, ¿no? Y se da in situ, se da en las calles, se da en una zona urbana que es mucho más amplia, ¿no? Que la Plaza de las Tres Culturas, que comienza con el casco, ¿no? De Santo Tomás y se extiende por toda la Avenida México-Tacuba, de manera que hay una vinculación ahí muy interesante de los estudiantes con el barrio que los acoge, con el barrio que los protege, muchos de ellos habitantes de ese barrio. Entonces, la represión contra los reporteros se da de manera muy cruenta, ¿no? Es indudablemente que es uno de los focos de atención de este grupo, ¿no? Paramilitar de los halcones. Lo sabemos por la gran cantidad de reporteros que son golpeados, ¿no? Gente de medios nacionales, ¿no? Como puede ser un Alfonso Carrillo,
del Nacional o un Víctor Payán de Excelsior, pero también de medios internacionales, ¿no? Como una Marlai Simons del Washington Post o un Anthony Halleck, ¿no? De la NBC, al cual le dan una tremenda golpiza, le roban la cámara, etcétera, etcétera. Y todo esto aparece al día siguiente bajo las coordenadas de ese Estado autoritario que controla, digamos, es la protesta, pero si uno lee entre líneas, ¿no? Y uno revisa la cobertura muy diversa de la prensa del día siguiente, es muy importante analizar cómo los reporteros realmente expresan este descontento, ¿no? Lo expresan incluso frente al propio regente de la ciudad, frente a Martínez Domínguez, también frente al presidente Luis Echeverría, ¿no? Le hacen saber que no se les puede engañar, que ellos saben de la existencia de este grupo de los halcones. Hay investigaciones que se hacen en ese momento, ¿no? Dirigidas, entre otros, por Eberto Castillo, que señalan con mucho detalle lo que ahí pasó, ¿no? Y denuncian a este grupo de los halcones. Todo esto se corresponde con una cobertura gráfica que es muy interesante de reconocer y de puntualizar, y esto es un poco lo que yo hago en esta investigación, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento, ¿no? Digamos que después de 1971, que continúa, digamos, el control del Estado, pero como bien señalaba Felipe, hay una transición que es muy, muy importante, y que es una transición que tiene diversos ángulos, diversas aristas, ¿no? Porque por un lado indudablemente es una transición democrática, ¿no? A partir de finales de los 70s, y esto es un producto directamente de la rebelión del 68 y del 71, que prendió los focos rojos del sistema, ¿no? Que hizo entender, ¿no? A algunas de las mentes más privilegiadas del sistema, como Reyes Heroles, que no era posible seguir con ese control, que había que irlo abriendo, que había que ir construyendo una reforma política, ¿no? Para finales de los 70s, y ahí se va filtrando también una nueva prensa, se van filtrando toda una generación de editores, ¿no? Que junto con los fotógrafos van a ir un poco reinventando también la protesta del 71, dándole mucho más peso dentro de las páginas de la prensa. Y ahí es donde tenemos, yo diría que un par de momentos muy importantes en esa renovación de la prensa. Está surgiendo lo que algunos autores llaman el nuevo fotoperiodismo mexicano, ¿no? A partir de finales de los 70s, principios de los 80s, con editores formidables como Roger Bartra, ¿no? Como una pléyade, ¿no? De editores como Carlos Payán, ¿no? En diferentes lados, Benjamín Wong en El Sol de México, ¿no? Porque esto no es propio solamente de la izquierda, ¿no? Sino que es un movimiento mucho más heterogéneo, por supuesto, de Serra Costa, ¿no? En el 1+1, Granados Chapa, y esto junto con una nueva generación de fotógrafos, entre los que podemos mencionar a Pedro Valtierra, a Marco Antonio Cruz, a Elsa Medina, a Krista Cowry, ¿no? A Frida Hartz, porque aquí la mirada de las mujeres empieza a ser mucho más protagonista, y este es uno de los cambios que son muy interesantes. Pues cada año empezamos a asistir a un nuevo lenguaje visual que retoma, digamos, la protesta del 10 de junio. Si a esto le agregamos los cambios políticos y los cambios culturales que van ocurriendo en el país, pues lo que tenemos es el surgimiento de una nueva cultura en torno a los derechos humanos, con figuras como Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Lo que tenemos son nuevos movimientos estudiantiles que igual van a retomar las banderas del 68 y del 71 y las van a puntualizar sobre cosas muy, muy concretas, como el CEU, como el CGH, como el Yo Soy 132. Es decir, vamos a ver un poco la evolución del país en esta historia reciente. Y finalmente, yo decía que esto era un campo de muchos ángulos y muchas aristas, porque no es lineal. Es decir, por un lado tenemos esa transición democrática real, donde el partido en el poder va a ir perdiendo, va a ir teniendo que compartir poco a poco el poder, primero en los pueblos, luego en los municipios, luego en las capitales de los estados y finalmente en la alternancia política.
el año 2000, tenemos esta transición que ha dibujado muy bien Pepe Woldenberg, ¿no? En varios ensayos, me parece muy interesante, pero por otro lado tenemos también el terrible capítulo que ya señalaba Felipe de la Guerra Sucia, ¿no? Ahí se abre también, ¿no?, la posibilidad, después del 10 de junio, ¿no?, de un trabajo mucho más sistemático del gobierno mexicano, un trabajo clandestino, nunca aceptado, ¿no?, de secuestros, ¿no?, de detenciones, de desaparición de centenas de personas. Entonces, este capítulo de la Guerra Sucia, que había sido un poco marginal o un poco minimizado por nuestra historiografía, bueno, pues poco a poco, a través de investigaciones muy serias, muchas de ellas, por cierto, de jóvenes estudiantes, a través de sus tesis, yo diría que en los últimos 20, 25 años nos han modificado este cuadro y nos han permitido redimensionar ese terrible capítulo de la Guerra Sucia. Entonces, bueno, son claroscuros, ¿no?, de una transición que sin duda alguna vivió el país en el último cuarto del siglo pasado. En mi trabajo, el acercamiento es a través de la fotografía, desde aquellos fotógrafos que encararon directamente la matanza del 10 de junio, ¿no?, con esta cobertura, hasta esto que hemos mencionado un poco ahora, que es cómo se va reconstruyendo una memoria, cómo vamos construyendo un imaginario, un referente colectivo, en el que el papel que ha desempeñado la fotografía a través de la prensa, a través de la opinión pública, es uno de los puntos que me parece que tenemos que ir profundizando. Gracias, Alberto, y justamente tener la fortuna de que estos archivos de esta prensa gráfica fue liberada, para llamarlo de ese modo, y tenemos la oportunidad de tener acceso y poder entender la historia desde otra perspectiva. Hay otro escenario justamente que Felipe nos menciona y es el papel del lado de los intelectuales. Pero antes de entrar a este tema, Felipe, Alberto, los invito a que escuchemos esta primera cápsula que preparamos para todo el público acerca de este día 10 de junio de 1971 y continuamos en un momento más. La noche del 10 de junio de 1971, el regente capitalino Alfonso Martínez Domínguez negó la existencia de los halcones, se refirió a ellos como una leyenda urbana y ofreció la primera versión gubernamental que aseguraba que la trifulca era el resultado de un enfrentamiento entre facciones estudiantiles opuestas. El presidente Luis Echeverría se deslindó de los hechos ante periodistas que denunciaban las agresiones sufridas. Si ustedes están indignados, yo lo estoy más. El presidente prometió una investigación expedita y castigo a los culpables. Los periodistas nacionales y extranjeros que estuvieron presentes el 10 de junio en los hechos y que fueron agredidos y despojados de sus materiales de trabajo, fueron los encargados de impugnar esta verdad oficial del Estado mexicano. Días después, la Asociación de Reporteros Gráficos de los Diarios de México increpó al presidente Echeverría en un desplegado publicado en la prensa. Hacemos pública nuestra protesta ante usted, señor presidente, por la forma artera y brutal que emplearon conocidos grupos de choque que reprimieron a los manifestantes con garrotes, pistolas, cuchillo y rifles M1 y que emplearon esas mismas fuerzas contra representantes de la prensa, sobre todo contra los reporteros gráficos. Adelante señalaba el desplegado. Sospechamos que algunos funcionarios menores se han excedido en el cumplimiento de su deber y han abusado de la fuerza que les dan las armas y la falta de instrucción de sus subordinados. En esta ocasión, los reportes gráficos asumieron un papel protagónico en la denuncia de la represión al refutar la primera versión oficial de las autoridades capitalinas. En los periódicos se denunció entonces que los halcones eran entrenados en los terrenos de la Cuchilla del Tesoro, cerca de la unidad habitacional San Juan de Aragón. Se informó que habían sido organizados durante el movimiento estudiantil de 1968 como grupos de choque y que después trabajaron como ayudantes de las Julias, los vehículos utilizados para perseguir vendedores ambulantes.
También se señaló que se les asignó un sueldo de 60 pesos, pero a los más agresivos les pagaban 5 pesos más. Desde su organización, los halcones recibieron entrenamiento en defensa personal y artes marciales, así como adoctrinamiento histórico-político. El 15 de junio, el presidente Luis Echeverría organizó una manifestación en la que culpó de la masacre a los emisarios del pasado. Después pidió la renuncia del regente y del jefe de la policía capitalina, culpándolos de manera velada de la represión. Al paso de los años, los políticos cambiaron sus versiones. El mismo Alfonso Martínez Domínguez declaró en entrevista con Eberto Castillo que el orquestador de la represión del 10 de junio había sido el mismo Luis Echeverría. La apertura de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad dejó al descubierto que desde el gobierno se vigiló a los estudiantes desde los días previos, que se informó de manera pormenorizada acerca de las acciones de manifestantes y halcones, además de que los documentos evidenciaron también que policías y granaderos actuaron de manera coordinada junto con los perpetradores de la masacre, que había francotiradores y que dispararon contra los manifestantes, y que todo ello sucedió por órdenes superiores. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión platicando el tema del 50 aniversario de la matanza de Jueves de Corpus. Y antes de ir a esta pausa platicábamos acerca de el escenario de los intelectuales. Felipe, ¿qué explica por qué la retórica echeverrista posterior al 10 de junio logró seducir a una importante masa de la intelectualidad mexicana con la disyuntiva de la frase acuñada por Fernando Benítez de Echeverría o el fascismo? Sí, yo creo que es una pregunta muy pertinente porque me parece que la efectividad que tuvo la retórica echeverrista de convencer a un sector importante de la intelectualidad progresista mexicana de esa época se basó, por un lado, en el tipo de narrativa que empezó a construir desde el mismo 10 de junio, en donde presentó la matanza como un enfrentamiento entre grupos de estudiantes enfrentados. Posteriormente fueron abundando más en esta narrativa y la presentaron como un choque entre la extrema izquierda, en donde había grupos comunistas y trotskistas, contra grupos que estaban en contra de la manifestación y que estaban vinculados más a grupos de ultraderecha y que estaban también vinculados a un sector del propio gobierno que era contrario a las reformas y al proyecto de transformación y de apertura democrática que enarbolaba Echeverría desde los primeros días de su gobierno. De alguna manera, Echeverría tuvo éxito en presentarse él mismo como víctima. No era posible negar los hechos, negar la matanza, estaban los testimonios abundantísimos que la hacían evidente, pero entonces lo que hizo fue un manejo muy hábil del discurso y de la retórica, en donde presentó los acontecimientos como si la víctima hubiera sido él y hubiera sido su gobierno por parte de los enemigos que no estaban dispuestos a permitir la apertura democrática que estaba promoviendo. Entonces, y además, como eso lo acompañó por la renuncia a los pocos días que hizo el entonces jefe, el regente del gobierno del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y del jefe de la policía, responsabilizándolos directamente como que ellos eran los promotores de una cosa que desde entonces comenzó a manejar muy hábilmente en términos discursivos, como si fueran emisarios del pasado, le llamaba. Eran los que estaban en contra del progreso y de la marcha hacia adelante del país, y en particular de su proyecto de gobierno reformista y populista. Y creo que, tuvo efectos positivos para él, porque logró convencer no solamente al aparato político que dominaba el partido de Estado, es decir, a las centrales campesinas, obreras y populares,
a la burocracia, a los sindicatos, a las organizaciones campesinas que estaban bajo el yugo del gobierno de la posrevolución, sino también a un sector de la intelectualidad progresista que, aunque al principio había condenado la violencia y había defendido a los estudiantes, después del meeting que organiza Echeverría, en el que llena el Zócalo el 15 de junio, que también ya nos había hablado Alberto de eso la vez pasada, hay un viraje en algunos de los más prominentes líderes intelectuales, particularmente como Octavio Paz, que le creen a la versión de Echeverría, no solamente le dan el beneficio de la duda, sino gente como Carlos Fuentes o como Fernando Benítez abiertamente toman partido por Echeverría, lo ponen como si él fuera el objetivo de estos grupos conservadores, ultraderechistas, reaccionarios y emisarios del pasado, como se les denominaba en esa época, y que había que defender a Echeverría y plantearon este dilema absolutamente falso de que era o Echeverría o el fascismo, ¿no? Pero creo que muchos de ellos sí lo pensaban, sí lo creían, sí los elementos con los que veían lo que estaba pasando los llevaban a asumir esa conclusión. Pero yo creo que no solamente tuvo éxito Echeverría, digamos, por este método discursivo de victimizarse y de ubicar al enemigo del otro lado y él poniéndose del lado de la democracia y de las libertades, sino yo creo que también por el enorme gasto público que empezó a destinar a la educación y a la cultura. El CONACYT, por ejemplo, fue creado al inicio del gobierno de Echeverría, enormes proyectos educativos que todavía subsisten, como la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de Ciencias y Humanidades, los colegios de bachilleres, la UAM, los centros CONACYT, los tecnológicos regionales, en fin, hubo una enorme cantidad de recursos destinados a fortalecer la educación media superior y superior pública, algo que creo que no tiene parangón en los últimos 50 años, y eso habría que reconocerle a Echeverría, ¿no? Que la inversión que destinó desde el Estado para fortalecer el sistema educativo superior, creo que no tenía antecedentes de esa magnitud. También destinó muchos apoyos a la cultura, y hay que recordar que en esos años de su gobierno fue cuando se creó un nicho de libertades de expresión en el periódico Excelsior y en la revista Plural que dirigía Octavio Paz, y que creo que durante los primeros años del gobierno de Echeverría, pues no podríamos decir que tuvo el respaldo del régimen, pero creo que sí la publicidad que otorgaba el gobierno federal sirvió para que se apuntalara este proyecto de periodismo crítico, cultural, independiente hasta cierto punto. Entonces yo creo que eran las dos cosas. Por un lado, esta visión y esta narrativa que tuvo su eficacia, y por el otro, pues los enormes recursos públicos que se destinaron a la educación y a la cultura, y que creo que directa o indirectamente llegaron a muchos de estos intelectuales, de manera que pues para ellos estaba muy claro que tenían que apoyar al gobierno de Echeverría. En ese sentido, Alberto, explícanos, bueno, tú lo mencionas en tu libro, justamente esta polémica entre las opiniones que ya mencionaba Felipe, entre Carlos Fuentes y Octavio Paz en ese papel que mencionas como premios, ¿no? O estímulos gubernamentales a los intelectuales afines al echeverrismo. Sí, por supuesto, mira, y eso me parece que es bien interesante plantearlo aquí, ¿no? En este programa, que es un programa de revisión histórica que toma mucho en cuenta la forma en la que trabajamos los investigadores, ¿no? Que es un poco el retomar este tipo de episodios, pues tratando de hacerles el honor, ¿no? Tratando de reconstruirlos en toda su complejidad, ¿no? Bien, tiene razón Felipe, no estaba nada fácil el estar un poco reflexionando sobre el país a principios de los 70s, ¿no? Con la supuesta apertura democrática de Echeverría y todo esto, tenía su grado de complejidad importante, porque estamos frente a un régimen que, por un lado, encabeza esta represión cruda y violenta contra los estudiantes,
que va a iniciar también, o que va a continuar con el trabajo sucio, ¿no?, de los regímenes anteriores, con Díaz Ordaz y tal, y que va apuntando hacia la guerra sucia, y al mismo tiempo es un régimen que tiene también una serie de logros en el campo de las inversiones, en el campo de la educación, ¿no?, creando instituciones, ¿no? Yo mismo estudié en la UAM, ¿no? Estudié en la UAM para finales de los 70s, y bueno, la UAM es heredera directamente de este tipo de proyectos, y todo el discurso era un discurso muy progresista, era un discurso de avanzada, en fin, tenemos que meternos en esos claroscuros que son como muy importantes. Y bueno, yo recuerdo mucho, leí en su momento una crónica muy interesante de este gran escritor, de este gran cronista mexicano, Germán Dehesa, que Germán, ya fallecido, que recordaba, Germán, que él estuvo presente en el auditorio Justo Sierra cuando Octavio Paz tenía programado su recital de poesía, ¿no? Precisamente la tarde del 10 de junio de 1971. Eso sí que es una cita con la historia, ¿no? Tenían ahí, y él estaba entre el auditorio. Y entonces, bueno, obviamente se acercaron los estudiantes para denunciar la matanza y tal. Octavio Paz, muy receptivo, ¿no?, a la protesta estudiantil, suspendió el recital, ¿no?, y empezaron un poco a discutir de qué era lo que había pasado, etcétera, etcétera. Y a lo que voy es que me parece muy interesante esta reflexión que hace Germán Dehesa. Él escribe 30 años después, ¿no?, de los hechos. Y entonces lo que nos dice es, en ese momento había dos posibilidades con respecto a Echeverría, ¿no? Que Echeverría había sido rebasado efectivamente por los emisarios del pasado, por estas fuerzas oscuras que estaban boicoteando su programa de gobierno, y esto era algo muy malo. Y la segunda opción era todavía peor, ¿no?, que era pensar que detrás de esa represión estaba el propio Echeverría. Y entonces dice Germán, en ese momento la mayor parte de los intelectuales, de los escritores, jugábamos a creerle a Echeverría, ¿no? Y entonces creo que esto es un poco también lo que ocurrió en aquellos años, ¿no? A diferencia del 68, que es brutal la represión, y la respuesta es frontal, ¿no?, de parte de los intelectuales más importantes del país en ese momento, ¿no?, reclamando, indignados por la terrible represión. En el 10 de junio, como bien lo plantea Felipe, las cosas son distintas, ¿no? En primer lugar, hay una astucia política, ¿no?, de Echeverría como dirigente de ese gobierno, que no tenía en esos terrenos Díaz Ordaz para nada, que sabe vender la idea de que su gobierno es una víctima más de lo que está ahí ocurriendo. Y entonces, bueno, viene toda esta gran discusión que yo diría que en el corto plazo le funcionó muy bien a Echeverría. En el corto plazo tiene el apoyo, tiene el cheque en blanco, ¿no?, tiene la posibilidad del beneficio, ¿no?, de parte de un sector muy importante. Ya comentábamos el propio Octavio Paz, con sus artículos donde habla de que el presidente de la República le ha devuelto la transparencia a las palabras. Ricardo Garibay, ¿no?, pues, escritor muy famoso en aquellos años, con una tendencia de izquierda, ¿no?, con una carga de izquierda importante, que en Excelsior, nada menos que en el Excelsior de Julio Scherer, le daba las gracias al señor presidente por haber devuelto la confianza en el país. Abel Quesada, uno de nuestros grandes caricaturistas, también publicaba sus cartones con un sentido positivo, un horizonte positivo. Bueno, todo esto obviamente se va a reacomodar, va a cambiar en los siguientes años, ¿no? Va a haber cada vez más la certeza de que la investigación de Echeverría no tenía buenos propósitos desde un inicio, sino que era simplemente jugar a recibir información, pero que no condujo a ningún lado. Lo que prevaleció entonces fue la más grande impunidad. Y yo creo que esta es una conclusión muy importante, ¿no?, que hace también todo un grupo de intelectuales, ¿no?, para ver un poco cuáles pueden ser los destinos del país, ¿no? Y en décadas posteriores
se va a seguir replanteando el asunto. Siempre hay una relación crítica, ¿no? De todo un grupo de intelectuales frente al poder, y esto se manifiesta en décadas posteriores. Yo diría, después de Echeverría, el gran seductor de la nación se llamó Carlos Salinas, también, ¿no? Que a diferencia de la Madrid, o a diferencia, ¿no? De Zedillo, que no tenían esta personalidad, que no tenían esta posibilidad, ni tampoco este interés en cooptar intelectuales y en hacer todo este gran trabajo, Salinas sí lo hizo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es apasionante esta relación entre el Estado y los intelectuales. Siempre es un punto de quiebre, siempre es un punto de reflexión para ver desde dónde está mirando el país cada quien, cuáles son los proyectos que están en pugna. Y bueno, esto particularmente el 10 de junio es bien interesante en ese tema. Y finalmente quiero referirme a la naturaleza del régimen de Echeverría, ¿no? Que fue muy pródigo en ese tipo de discursos, en ese tipo de seducción, y que hoy lo sabemos, tenía también una doble cara, ¿no? A mí me parece que esa doble cara, que es la guerra sucia, por un lado, pero por otro lado, la enorme atención que puso a los centros de educación superior y los beneficios reales que esto trajo para el país, ¿no? Me parece que el centro de todo esto está representado por figuras como el jefe de los halcones, ¿no? Como el coronel Manuel Díaz Escobar, ¿no? Que es este personaje que entrena a los halcones, un oficial egresado de un artillero, egresado del Colegio Militar en 1940, que en ese sentido pertenece a toda una generación todavía revolucionaria, que es muy interesante, ¿no? Que le toca el entrenamiento, ¿no? de los halcones, de los 60s, ¿no? Y que es un personaje que lo podemos ubicar dentro de esta línea anticomunista totalmente, muy en boga estas ideas en América Latina, ¿no? De aquella época. Bueno, Díaz Escobar, después de la represión, ¿no? Del 10 de junio, en algún momento dado, Echeverría lo coloca en el gobierno, en la embajada de Chile, representando a México frente al gobierno de Allende, ¿no? Junto con el embajador, ¿no? Martínez Corbalá, que hace todo un trabajo muy digno. En el caso de Díaz Escobar, no se regresa después del golpe de Pinochet, sino que se queda un año colaborando con los militares y rindiendo informes al secretario de Defensa. Entonces, es difícil imaginar una política que tenga estas dos caras, ¿no? De manera tan sintética como es el caso de Echeverría y los halcones, ¿no? En algún momento dado, Echeverría también jugó mucho con la idea del liderazgo de América Latina, ¿no? Y un liderazgo de izquierda. Y fue a ver a Nixon en algún momento, tuvo un par de pláticas en la Casa Blanca con Nixon, y los agentes de Estados Unidos, ¿no? De seguridad, grabaron las conversaciones. Y gracias a esto sabemos que Echeverría le propuso a Nixon desplazar, ¿no? A la figura de Fidel Castro y convertir a él mismo, a Echeverría, en el gran líder de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, siempre un político que tenía 2 o 3 niveles en su actuar, en su decir, y esta es un poco la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos como investigadores para tratar de resarcir en toda su complejidad con el episodio del 10 de junio de 1971, ¿no? Felipe, yo con todo este contexto que nos platica Alberto y cómo se fueron desarrollando los años posteriores, ¿cómo se fueron sumando estos distintos actores sociales a la lucha por la democracia iniciada justamente después del 10 de junio de 1971 y pues, hasta llegar a la disputa de elección de 1988? Bueno, el 10 de junio de 1971 se convirtió en una fecha emblemática para el movimiento popular y democrático mexicano. Fue recordado inmediatamente después, en el primer aniversario, desde 1972 y en adelante hasta la fecha. Todavía este año también tuvo un significado muy especial porque se cumplieron los 50 años de esa espantosa masacre. Y de alguna manera se convirtió en un eje aglutinador para el movimiento popular. Porque si bien en los primeros años
fueron pocos los sectores estudiantiles que se atrevieron a realizar mítines porque pues estaba prohibido recuperar las calles con el gobierno de Echeverría, pero no dejaron pasar la recordación de sus compañeros caídos y realizaron el 10 de junio de 72, 73, 74 distintas actividades para recordar esos trágicos sucesos, y conforme fue evolucionando la situación política del país y los estudiantes no dejaron de conmemorar esta fecha, de verla como un día de lucha, de combate y de exigencia de justicia y de castigo, fue aglutinando a otras luchas populares. Particularmente las primeras que se le adhirieron a esta conmemoración fue la de los familiares de los presos y desaparecidos políticos. Todas las víctimas que empezaron a caer por la guerra sucia, todas estas desapariciones forzosas, asesinatos en masa, secuestros, violaciones, que no se sabía ni siquiera a cuánto ascendían las víctimas, comenzaron a sumarse a las marchas del 10 de junio y poco a poco se convirtieron realmente quizá como en los principales impulsores y propagandistas de ello, siempre contando con el respaldo estudiantil, pero se les dio un lugar muy especial a los familiares de las víctimas de los desaparecidos por la guerra sucia. Entonces se sumó ya no nada más la lucha por las libertades políticas, sino la exigencia de que se castigara y se buscara y trataran de encontrarse con vida los desaparecidos en la guerra sucia desde finales de los 70, y en los 80 se le fueron sumando otros movimientos importantes democráticos, movimientos sindicales, movimientos campesinos, movimientos populares, movimientos de damnificados después de los sismos del 85, hasta el 88, que fue la gran insurgencia cívica del neocardenismo, este gran movimiento que puso en jaque al gobierno priista, al régimen de la posrevolución, que tuvo su movimiento culminante pues en las grandes movilizaciones de masas que convocó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional. Entonces se fue enriqueciendo, se fue ampliando, se fueron sumando contingentes, se fueron sumando demandas, se fueron sumando aspiraciones y luchas, y creo que pues esto es algo que se ha mantenido hasta la fecha, Ivette. Gracias, Felipe. En ese sentido, y para ir concluyendo este programa, como siempre nos faltan minutos para poder abordar todos los temas que se plantean, pero Alberto, yo te pregunto, ¿cuál es la aportación de una investigación como la que realizas en tu libro La Matanza del Jueves de Corpus, de naturaleza fotohistórica, que es pues el eje de tu publicación, al avance de la historiografía? Bueno, mira, ojalá que así sea. Ya los lectores lo evaluarán y lo decidirán, pero por supuesto que yo puse mi granito de arena tratando de hacer esta investigación de la manera más rigurosa y tratando también de tener cierta objetividad. Yo te diría un par de cosas. Yo creo que esta investigación, La Matanza del Jueves de Corpus, fotografía y memoria, ¿no?, que todo el mundo podrá descargar. Ya de hecho me han dicho que ya así ha ocurrido, ¿no?, que ya se puede descargar de manera gratuita a partir de la página, ¿no?, del propio instituto, lo cual me da muchísimo gusto. Yo diría dos cosas. En primer lugar, que es una investigación que engancha, digamos, con toda esta corriente de historia, ¿no?, que se ha llamado la historia del tiempo presente. O los suramericanos, ¿no?, prefieren hablar de una historia reciente. Pero bueno, todos estamos de acuerdo que es una historia del tiempo presente, en la cual cabe, digamos, una dificultad importante, consiste en cómo nos podemos acercar a estos acontecimientos como historiadores, que tenemos demasiado cerca y que todavía estamos viviendo sus consecuencias, ¿no? Generalmente se habla de que participan por lo menos el historiador, que es el que narra los acontecimientos, es una de las 3 generaciones, ¿no?, que participa en todo esto. En mi caso fue un poco desde la niñez, desde la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarse a esto
cuyas repercusiones, como bien señalaba Felipe, todavía estamos viviendo, ¿no? Y al mismo tiempo mantener una cierta objetividad. Entonces yo creo que es algo que nos compromete a todos como investigadores que nos dedicamos a esta parcela, digamos, del tiempo. Yo creo que es un compromiso importante porque estoy convencido de que el historiador tiene que entrar también a reflexionar sobre este tipo de cuestiones como más contemporáneas. El punto de vista del historiador, que tiene todo este trabajo, todo este entrenamiento en ubicar perspectivas, en ubicar trazos, ¿no? Lo más amplio posible, creo que es algo que es muy digno de tomarse en cuenta para tratar de hacer evaluaciones sobre el tiempo presente, que sabemos que son evaluaciones transitorias, ¿no? Que están precisamente ahí para aportar un debate que se va a seguir discutiendo. En mi caso, ese acercamiento a la historia del tiempo presente, yo lo realizo desde un ángulo muy particular, que es el rescate de las fotografías. Y no se trata aquí de que la fotografía refleje una realidad, ¿no? O sea, un poco el reflejo exacto de cómo ocurrieron las cosas, sino todo lo contrario. Un poco la pretensión es ir construyendo una lectura crítica de las fotografías, saber ponerlas en contexto, saber vincularlas con los testimonios orales, con la documentación escrita, en fin, con todo este tipo de referencias de una crítica de fuentes lo más amplia posible. Pero si podemos poner el acento ahí, también estoy convencido de que este tipo de historia puede realizar aportaciones muy, muy importantes, rescatar, por ejemplo, ¿no? Los puntos de vista de los reporteros gráficos, ¿no? Que son unos de los protagonistas más importantes y que hemos descuidado mucho en estos 50 años, ¿no? Que no conocíamos bien cuál era su punto de vista. Pero más allá de eso, también vincular esto con fenómenos como la opinión pública. Es decir, cómo se van percibiendo los fenómenos, los episodios históricos, a partir, en este caso, de la prensa, con todas sus características muy heterogéneas, y cómo se va construyendo un proceso de memoria colectiva, cómo entre todos vamos construyendo este proyecto, que no es un proyecto único, sino que son diferentes proyectos donde la memoria está en pugna. Lo que se está disputando de manera simbólica es la propia nación. Entonces hay toda una serie fotográfica que retoman lo que estaba planteando Felipe, ¿no? De cómo las víctimas y los familiares de las víctimas, sobre todo, se van acercando a esto para rendirles homenaje y cómo todo esto se va conociendo, ¿no? De diferentes maneras en el país, pero también hay esta memoria construida desde otro lado que va a seguir satanizando, va a seguir denigrando al movimiento estudiantil y a todo lo que tenga que ver con esa construcción de la democracia, ¿no? Y que finalmente está también presente en el país. Entonces creo que nuestro reto como una investigación de esta naturaleza es dar cuenta, ¿no? De esa pluralidad de proyectos de la memoria y cómo se han ido expresando a partir de lo fotográfico. Creo que esta es una de las finalidades importantes, ¿no? De este tipo de investigación. Y cierro con esto, cierro diciendo que a mí muchas veces me han preguntado, oye, pero ¿y cómo se llama esta historia, ¿no? Que tú y otros están escribiendo? ¿Sería una historia, una fotohistoria? ¿Sería una historia visual? Y bueno, lo que yo respondo es, para nada, simplemente es historia social, si tú quieres, historia a secas, que utiliza, eso sí, que incorpora la fotografía como una documentación muy importante, pero que vamos a tratar de hacerla pasar por la interpretación de la historia. Con el mismo rigor, tratando de escribir esto con el mismo rigor, con la misma objetividad, con la que escriben cualquier investigador, cualquier historiador, que trata un poco de llegar a cierto tipo de conclusiones. Es una historia social, ¿no? Donde la fotografía desempeña este papel mucho más importante. Y bueno, esto es parte, digamos, del concierto de voces, del concierto de lecturas, ¿no? Que ahora tenemos a 50 años del halconazo, y que en ese sentido, para mí ha sido muy interesante, y con esto termino, revisar un poco en estos 50 años también
la manera como nos hemos acercado a este episodio tan importante para la historia del país. Muchísimas gracias, Alberto, por compartirnos esta visión diferente, esta nueva visión, esta otra historia. La matanza del jueves de Corpus, fotografía y memoria, de Alberto del Castillo Troncoso, es el libro. Ustedes los pueden consultar en las páginas contiguoenladistancia.cultura.gov.mx y en la página también del iner.gov.mx. Ahí pueden descargar este valioso documento, este valioso libro. Muchísimas gracias, Alberto del Castillo Troncoso. Muchas gracias, Felipe, como cada semana, por llevarnos de la mano por la historia de México. Y no me queda más que agradecer a todas las personas que nos escucharon hoy e invitarlos para que nos acompañen en un nuevo programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Por lo pronto, quédense en la señal de Radio Educación. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.